Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Ritaco de Hanseática, compañía de seguros desde Buenos Aires, Argentina. Un gusto estar con ustedes, de estar compartiendo estas 3 jornadas de este magnífico evento. Un placer para nosotros como Hanseática ser sponsors de este evento. Los invito también a que en algún momento visiten nuestro pabellón, visiten quienes nos acompañan, que son excelentes clientes nuestros desde hace mucho tiempo. Y se den obviamente también una vueltita por el resto de la exposición, que realmente vale la pena. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquitito de lo que son los seguros. Y de lo que son los seguros dentro de un ámbito tan particular que es el que nos toca compartir en el ambiente que nos movemos, que son los seguros de mercancías mientras están en tránsito, los seguros de las mercancías que nos confían nuestros clientes mientras están haciendo el viaje para el cual nos contratan la logística. Como todos sabemos, hoy más que nunca, que los tiempos que nos tocan vivir son absolutamente riesgosos, porque le estamos sumando toda una serie de factores que en principio no teníamos en cuenta a la hora de prever nuestra actividad. Obviamente una pandemia que ya nos lleva asolando más de 1 año y medio, cierres de puertos, huelgas, faltas de contenedores, falta de espacios en los puertos. Bueno, todo esto, más los fenómenos naturales, tormentas, tempestades, que son ya, bueno, obviamente comunes y vienen desde hace mucho tiempo, y las acciones humanas, los robos, los errores que pueden ocasionar daños. Todo esto hace que desde que las mercaderías son entregadas por el proveedor hasta que llegan a su destino final, estén expuestas a sufrir toda una serie de contratiempos que, si se materializan, en definitiva lo que van a hacer es terminar perjudicándome económicamente. No si ustedes quieren a nosotros como proveedores de logística o proveedores de servicios de logística, pero sí al dueño de esas mercaderías. Ahora bien, ¿qué puede hacer el dueño de esa mercadería? Porque evitar que esto suceda no lo puede evitar, uno lo puede prever y lo puede hasta minimizar sus efectos o sus consecuencias, pero nunca va a poder evitarlo. Entonces, hay varias actitudes que uno puede asumir frente a esto que nosotros denominamos un riesgo. Uno lo puede ignorar, puede decir, ok, esto no, realmente no me va a pasar, a mí nunca me pasó, llevo un montón de años haciendo esto y jamás me ha pasado nada. Y fíjense qué curioso, porque el seguro se basa en estadísticas, es una de las actividades más basadas en las estadísticas, y estadísticamente, cuando nunca me pasó nada, hay más probabilidades de que me suceda en el futuro que cuando ya me sucedió 1, 2 o 3 veces. No sé si ustedes saben, pero el seguro utiliza la misma lógica matemática que los juegos de azar. Entonces, digamos que cuando nunca me pasó nada, la posibilidad de que me suceda es mucho más alta que si ya me sucedió 3 o 4 veces. Esto es como si yo dijera, ok, ya nunca me saqué la lotería, y nunca me la sacaré, lo cual es probable. A mí por lo menos me sucedió, nunca la saqué, pero seguramente tengo más chances que aquel que ya la sacó 2 o 3 veces, ¿sí? Entonces puedo ignorar ese riesgo, puedo decidir afrontarlo por mí mismo y decir, ok, sé que estoy expuesto a esto, sé que esto puede pasarme, y cuando me pase yo asumiré las consecuencias patrimoniales de este daño y me haré cargo por las mías, o tomar ese riesgo y transferírselo a un tercero. Esto es lo que sucede cuando contratamos un seguro. El riesgo está, lo conozco, lo preveo, sé que me puede suceder, pero en vez de afrontarlo, en vez de ignorarlo, lo que hago es transferírselo a otro
Ese otro, ¿quién es? En este caso, la compañía de seguros. ¿Por qué se le puede transferir este riesgo a una compañía de seguros? Porque lo que hace simplemente la compañía de seguros es juntar una masa de riesgos comunes, en este caso una masa de mercaderías que están transitando por el mundo, sujetas a estos riesgos que ya mencionamos, administrar, obviamente cobrar un dinero por asumir ese riesgo. Ese dinero va todo a un pozo común que después va a servir para indemnizar a aquellos que realmente les suceda algo y de que tengan que cobrar su indemnización, y la compañía de seguros, porque es una empresa, se queda con un diferencial, con un costo de administración y un diferencial que va a ser parte de su ganancia. Ok, entonces dijimos, las mercaderías durante su traslado están sujetos a riesgos, a un riesgo que en el caso de que aseguremos vamos a transferirle a un tercero, contratando una póliza y pagando una prima por cada uno de los embarques que decidamos asegurar. Ahora bien, para que el seguro opere, y esto es muy importante en esta materia que estamos tratando, tiene que haber un riesgo que esté cubierto, que esté contemplado en esa póliza que estoy contratando, y ese riesgo, cuando se realiza, cuando se materializa, cuando realmente sucede, tiene que haber sucedido dentro del trayecto que yo tengo asegurado. Estos dos conceptos son bastante importantes y ya van a ver que los vamos a desarrollar un poquitito más a lo largo de esta charla. Ahora bien, si yo digo que tengo que tener mis riesgos cubiertos, debo conocer qué tipos de coberturas hay. Y cuando se originan, allá en la antigüedad, los seguros a la carga, lo que después se conoció como seguros a la carga, lo que se cubría es lo denominado la aventura marítima. Iba todo en un conjunto, la suerte de la tripulación, de la embarcación y de la mercadería transportada era como un único todo, y eso era lo que se protegía, con diferentes mecanismos, préstamo a la gruesa, asumir un riesgo mutuos y demás, hasta que finalmente se terminan constituyendo las compañías de seguros como empresas que asumen un riesgo. Quizá el antecedente más conocido, el más renombrado, el que más nos suena a todos, es el famoso Lloyd's de Londres, el café de un tal Edward Lloyd's, donde se juntaban tripulaciones, donde se juntaba gente relacionada con el ambiente marítimo, y donde había también capitalistas que decidían poner su capital al servicio de salvaguardar una empresa marítima, por lo cual obviamente cobraban un dinero. Ahí nace la compañía de seguros, cubriendo también en principio este riesgo común, lo que después de una evolución mutó en lo que hoy llamaríamos avería gruesa, en ese caso era la avería común, y un tiempo después empezó a cubrirse la avería particular, es decir, no ya lo que le sucediera a todo el conjunto dentro de una aventura marítima, sino a cada una de las unidades de carga transportadas dentro de un medio, en ese momento específicamente el marítimo. Bien, también fueron mutando las denominaciones y los tipos de coberturas, pero hoy dentro del mercado tenemos básicamente dos que son las que se utilizan. Una cobertura muy amplia, una cobertura que denominamos o que todos conocemos como todo riesgo, y que dentro de la nomenclatura del ICC es la famosa cláusula A, lo que ustedes también habrán escuchado alguna vez mencionar como cláusula A. Hay una cláusula B que es un todo riesgo un tanto atenuado, que no se utiliza realmente, y una cláusula C que es un riesgo restringido. Las que se utilizan, como dijimos, son la A y la C, equivalentes a un todo riesgo y a lo que se conoce como riesgos ordinarios de tránsito,
como cobertura básica, y vamos a ver cuáles son las diferencias. Para no entrar en demasiados detalles y hacerlo más aburrido de lo que quizás es, voy a contarles que el todo riesgo funciona como algo inclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a cubrir todo aquello que le suceda a las mercaderías menos aquello que está expresamente exceptuado. Por eso hablamos de una cláusula inclusiva, porque voy a cubrir todo menos aquello que expresamente digo que no cubro. La diferencia con la segunda clase de cobertura, con esto de los riesgos ordinarios de tránsito o la cobertura básica, o también conocida como riesgos nominados, cobertura de riesgos nominados, es que esta última funciona con el principio totalmente opuesto al anterior. Es decir, solo cubrirá aquellos eventos que expresamente menciona que cubre. Y si no están expresamente mencionados, no están cubiertos. Fundamentalmente, ¿cuáles son los riesgos estos que están cubiertos, que se mencionan? Los que tienen que ver con una consecuencia, que son una consecuencia directa de un accidente del medio transportador, el hundimiento, la zozobra, el encallamiento del buque, obviamente la caída, un aterrizaje forzoso, una explosión o un incendio en el caso de las aeronaves, y el choque, el vuelco, el incendio, el desbarrancamiento, por poner ejemplos, en el caso de un transporte terrestre. A esto se le adiciona fenómenos graves de la naturaleza, como ser terremoto, alud, caída de postes, caída de árboles, etc. Resumiendo entonces, una cobertura restringida que cubre solo aquello que expresamente menciona, y una cobertura amplia que cubre todo aquello menos lo que exceptúa. Para tener el panorama completo de la información, ¿qué es aquello que exceptúa un todo riesgo? Bueno, realmente hay varias excepciones, pero por mencionarles las más comunes: la deficiencia de embalaje, los daños que son consecuencia de la naturaleza intrínseca de los efectos transportados, el exceso de tiempo de tránsito, los daños ocasionados por el exceso del tiempo de tránsito, roedores, bueno, obviamente el dolo o la culpa grave, es decir, dañar la mercadería a propósito, eventos que sean consecuencia de guerras, eventos que sean consecuencias de huelga, por mencionarles las principales exclusiones. ¿Quiere decir que, por ejemplo, una huelga o una guerra no estén cubiertos? No por esa cláusula, sí pueden ser cláusulas adicionales, del mismo modo que la cobertura restringida a la cobertura de los accidentes de medio transportador, se le adiciona el robo para de esta manera cubrir los daños que se le pudieran ocasionar a la mercancía más el robo. Ese es un poquitito el panorama de los riesgos cubiertos. Como dijimos, no solo debe tratarse de un riesgo cubierto para que opere el seguro, sino que también debe darse ese riesgo dentro del trayecto que he asegurado. Mayormente las pólizas que se ofrecen en el mercado dan la posibilidad de asegurar de bodega a bodega, door to door, independientemente del Incoterm por el cual se hayan transado esas mercaderías. Por factores especiales, por no estar dentro de nuestro control, a veces sí por una cuestión de Incoterm o por lo que fuera, estas coberturas pueden restringirse a la mínima expresión, que en este caso sería un puerto-puerto o un aeropuerto-aeropuerto. Ahora, tomado en el máximo nivel de trayecto, va desde la bodega de origen, incluyendo la carga y descarga, almacenamientos temporarios si los hubiera, obviamente uno o varios trayectos
más principales, también incluyendo las cargas, descargas y los almacenamientos, hasta finalmente llegar a la descarga en el punto final. Tanto la cobertura más amplia como la cobertura restringida en el caso de los transportes marítimos contemplan la cobertura de la avería gruesa. ¿Qué es la avería gruesa? ¿Qué significa una avería gruesa? Bueno, está regulada por tratados internacionales. Hay varios supuestos de avería gruesa, ¿sí? Así que no vamos a ir mencionándolos todos porque también la casuística es algo a veces complejo de entender, y entonces vamos a tratar de simplificarlo. Una avería gruesa no es el daño, por lo menos lo que implica para las mercaderías transportadas, no es el daño que sufre la propia mercadería asegurada, sino el sacrificio. Y esta es una excepción a aquello de que el daño para un seguro debe ser un hecho extraordinario y externo. En este caso sí sigue siendo extraordinario, pero es un daño causado a propósito, causado a sabiendas. Es una facultad que tienen los capitanes de los buques de sacrificar carga para salvar alguna carga, para salvar la tripulación, la embarcación y la carga restante. Entonces, por un principio de solidaridad que está plasmado en la avería gruesa, toda la carga salvada contribuye a pagar aquella que se perdió, aquella que se sacrificó, porque de esta manera es que se pudo salvar aquella que sobrevivió. Si no hubiese existido ese sacrificio, muy probablemente la mercadería se hubiese perdido también esta que se salvó. Entonces aquellos que salvaron su mercadería contribuyen proporcionalmente a pagar la carga que se perdió gracias a que por esa pérdida, por ese sacrificio, se salvó la del resto. Parece un poco un trabalenguas, pero bueno, espero que se haya entendido el concepto de vuelta sin entrar en demasiados detalles, ¿sí? Ahora bien, lo que hace el seguro es reparar económicamente las consecuencias de una pérdida o de un daño. Obviamente no se pueden restituir las mercaderías, no es la función del seguro. La función del seguro es recomponer económicamente, en un ideal si se quiere, poner en la misma posición económica al damnificado que se encontraba antes de que ocurriera el siniestro. En algunos casos las pólizas contemplan franquicias o contemplan deducibles, con lo cual no se lo coloca exactamente en la misma posición porque se deduce de esa parte que no está contemplada dentro de la cobertura económica del seguro. Un segundo supuesto es que yo no haya asegurado todo aquello que realmente gasté para la operación logística. Y este es un punto importante, considero, y es un punto interesante a la hora de aconsejar a nuestros clientes si ellos quieren contratar un seguro. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo aseguré solo el valor de la mercadería, pero por mi condición de compra o por mi condición de venta, yo tuve que hacerme cargo también del flete, de gravámenes, de derechos y de toda otra serie de gastos. Y al momento del siniestro yo ya desembolsé ese dinero. Voy a recuperar del seguro, si procede, el valor de la mercadería, pero voy a haber perdido todo lo que pagué de flete y en los otros conceptos. Entonces, hoy por hoy, cualquier compañía de seguros en este rubro nos da la posibilidad de asegurar solo la mercadería, a veces denominado y quizás mal denominado el valor FOB de la mercadería. Obviamente esto es mandatorio, es obligatorio, porque si no yo no estaría asegurando nada. A ese valor de la mercadería adicionarle todo el resto de los gastos que pueden estar a mi cargo como opcionales, lo ya mencionado, flete, derechos, gravámenes, gastos locales, etc. Y hasta incluso hay un tercer concepto, obviamente a la hora de que suceda un siniestro, el valor de la mercadería se demostrará con documentación, principalmente con una factura,
Todo el resto de los gastos se demostrarán desde luego con documentación, también las facturas correspondientes a cada uno de los servicios. Y como les decía, hay una tercera opción, hay una tercera variante que tiene que ver con poder asegurar lo que se llama beneficio imaginario o ganancia esperada. Esto ya es un porcentaje fijado arbitrariamente, hay compañías que cubren el 10, hay compañías que cubren el 15, el 20, en algunos casos llega hasta el 30%, y la particularidad que tiene este beneficio imaginario, esta ganancia esperada, es que si yo me lo aseguré, es decir, vamos a suponer que era un 10% y aseguré el valor de la mercadería o el CIF de la mercadería más un 10%, voy a cobrar el 110% del valor que sea. Ese 10%, porque pusimos ese porcentaje, o el porcentaje que sea, no hace falta demostrarlo, no hay que presentar documentación, no hay que presentar facturas. Bien, básicamente hablamos de qué tipo de coberturas existen, esta cobertura amplia, esta cobertura restringida, cuáles son los trayectos que pueden asegurarse y cuál es el valor o los valores que pueden asegurarse. Estos son los principales componentes del seguro. Respecto al valor, si ustedes quieren, podemos agregar que no se puede ni sobrevalorar la mercadería para cobrar más. Recordemos que dijimos que el seguro tiene una función compensatoria, me compensa en dinero aquello que perdí, pero no me sirve para ganar dinero, y que en los casos de que a veces se subvalúan las mercaderías, obviamente algo que no debe hacerse, pero bueno, por cuestiones de pagar menos impuestos, aduaneras o lo que fuera, el seguro aplica una regla, los seguros aplican una regla que se llama la regla de la prorrata, por lo cual, obviamente que si yo aseguré por el 50% del valor de la mercadería, de haber una pérdida total me van a pagar el 50%, pero si el daño fuese parcial y yo solo aseguré el 50%, me van a pagar el 50% del daño. Esta es la regla de la prorrata. Si aseguré la mitad, solo voy a recibir la mitad de la totalidad o de un daño parcial. Finalmente, para terminar con estos conceptos acerca del seguro, si se da el hecho previsto en la póliza, es importante tener en cuenta en estos tipos de seguros procedimientos que, de no cumplirse, malogran la indemnización. Fundamentalmente, la situación más problemática se da cuando no existe un daño visible. Cuando yo recibo el contenedor cerrado, precintado, o no veo nada externo que me pueda indicar que algo sucedió con esa mercadería. ¿Y por qué se da esta situación problemática? Por el modo en que se reciben esas mercaderías. Normalmente, en la vorágine de la logística, uno las recibe de conformidad. Y recuerdan que al principio de la charla dijimos, hay un par de conceptos sobre los cuales vamos a volver. Bueno, uno de esos era que, aunque parezca un juego de palabras, esto no es un seguro de mercaderías, es un seguro de mercaderías mientras viajan, es un seguro de mercaderías en tránsito. Y si empieza el viaje, hace su recorrido, termina, y quien lo recibe en el destino final recibe de conformidad, se terminó el viaje, se terminó el seguro con la mercadería, documentalmente hablando, en condiciones. Entonces, primer consejo, nunca, si uno no tiene esa seguridad, firmar de conformidad. Siempre se firma a revisar, sujeto a revisión, etcétera, pero no de conformidad, porque así tenemos la posibilidad de abrir ese contenedor, de revisar el estado de la mercadería, de revisar la cantidad de la mercadería, y de haber un faltante o de haber daños, tener la posibilidad, tener habilitada la posibilidad de poder hacer la denuncia ante la compañía de seguros. Obviamente, si el daño es visible, si estoy viendo que hay algo externo en el contenedor, en el empaque o en lo que fuera,
que me indica que algo puede haber sucedido con la mercadería, hay que darle inmediatamente aviso a la compañía de seguros y no disponer de la mercadería hasta tanto y en cuanto la compañía nos indique qué debemos hacer con esa mercadería, qué pasos debemos seguir. Y un segundo aspecto muy importante es presentar lo que se llaman las cartas protesto, es decir, la queja, si se quiere, documental ante el transportista efectivo, sea una naviera, sea una línea aérea o sea un transporte terrestre. Porque de esta manera la compañía de seguros salvaguarda lo que se llama el derecho de repetición, el derecho de recupero, la posibilidad de recuperar de aquel quien fue culpable de causar el daño o la pérdida, si quieren pongamos culpable entre comillas, es una facultad que tienen las compañías de seguros y que si uno no cumple con estos protestos, con esta queja del transportista efectivo, perjudica después este derecho de la compañía y por lo tanto en algunos casos puede ver disminuido su derecho a la indemnización. Este es obviamente un panorama muy conciso, muy escueto de cómo es todo el proceso de los seguros dentro de lo que son las cadenas logísticas, específicamente los seguros de transportes de mercaderías. Desde ya estamos en Hanseática a disposición de ustedes si tienen más dudas, más consultas, algo que deseen ampliar de este panorama, con todo gusto pasan por nuestro stand, pasan por nuestro pabellón y allí van a encontrar nuestros datos para que podamos asistirlos de la mejor manera posible, ¿sí? Solo me resta desearles a todos que tengan una excelente jornada. Espero que disfruten mucho de este evento. Agradecer obviamente a todos nuestros clientes, aquellos que participan de nuestro pabellón. Agradecerle a SAC la posibilidad que nos da de patrocinar sus actividades dentro de esta expo y de estar presentes también en su pabellón. Y desde ya un gran agradecimiento a America's Alliance por permitirnos la oportunidad de siempre estar acompañándolos en estas circunstancias. Tenemos una alianza de negocios y aparte tenemos una amistad, somos compañías amigas y somos personas amigas, al igual que somos amigos de muchísimos de quienes integran esta maravillosa red. Les deseamos a todos un excelente evento y esperamos verlos presencialmente muy prontito. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.